Un cordial saludo, muchas bendiciones y bienvenidos sean cada uno de ustedes, querida familia de Verdades Eternas, a un nuevo estudio de la lección de juveniles. Estoy muy feliz y agradecido con Dios porque nos permite la oportunidad de poder conectarnos por medio de las plataformas digitales para estudiar de la lección que tiene mensaje de esperanza para cada una de nuestras vidas. Es por eso que en este momento yo quiero recordarte que es necesario que tomes tu Biblia, que por cierto aquí la tengo, tu Biblia, y tu lección, porque en breve comenzamos. Entre ángeles y demonios. Sí, ese es el título de la lección para esta semana y permíteme recordarte que en el estudio de esta semana sacaremos a relucir 3 puntos que son de suma importancia. Número 1, los ángeles. Número 2, la guerra espiritual. Y número 3, la oración. Todo eso y más en este estudio. Pero por supuesto no podemos continuar ni profundizar este tema sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea Él nuestro Maestro. Y eso lo vamos a hacer por medio de la oración. Así que inclina tu rostro y oramos. Te damos gracias, oh Dios, porque una semana más nos concedes el privilegio y la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que seas tú el que nos conduzca en este estudio y que lo que vayamos a estudiar sea de provecho para nuestro diario vivir. En Cristo Jesús, amén y amén. El texto clave de la lección para esta semana lo encontramos localizado en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 15 y dice de la siguiente manera: y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado vestido en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada. Interesante. En este texto podemos ver el acontecimiento, o mejor dicho, lo que ocurrió después de que Jesús realizó un milagro extraordinario en la vida de un hombre que había sido poseído por demonios. Pero, ¿qué fue lo que englobó esta situación? ¿Qué fue el evento principal de este acontecimiento? Por supuesto, si quieres comprender a la perfección lo que ocurrió, sigue con nosotros en este estudio. En el libro El conflicto de los siglos, el capítulo 33, podemos encontrar una hermosa cita que sé que será de mucha bendición y nos ayudará a comprender mucho mejor lo que es la lección de esta semana. Y comparto esto para ti. Dice de la siguiente manera: ¿acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros? El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días y está tan dispuesto a escuchar la oración de la fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. Lo natural coopera con lo sobrenatural. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Interesante, aquí podemos ver una interrogante que se nos hace. El mismo Salvador de antes, quiero que sepas que es el mismo Salvador que tienes ahora en tu vida. Y me llama esto mucho la atención porque al parecer estudiamos las Sagradas Escrituras, vemos los Evangelios donde se muestra el ministerio de Jesús, los milagros que Él hizo, y al parecer cuando nosotros tenemos problemas o necesitamos un milagro, en vez de confiar en nuestro Salvador, nos entristecemos, nos preocupamos. Y aquí nos dice claramente la cita: Jesús, el que hacía milagros antes, que tú lees en la Biblia, es el mismo que puede hacer un milagro en tu vida hoy. Confía en Él, ora, clámale, permite que Él intervenga en cada una de tus situaciones. Así que yo quiero decirte en esta hora, querido joven, tu Salvador, mi Salvador, Cristo Jesús, quiere hacer grandes maravillas en mi vida. Solamente debo clamar y acercarme a Él. Y Él está dispuesto a obrar poderosamente. Antes de entrar de lleno a lo que es la historia de esta semana, me gustaría hacerte una pregunta y espero tu opinión ahí abajo en los comentarios. ¿De qué manera crees que podemos nosotros mostrarle a los demás el poder que Dios tiene sobre las fuerzas del mal? La historia de esta semana la encontramos localizada en el libro de Marcos capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Y voy a tomar mi Biblia para leer ciertos conceptos que serán de suma importancia. Nos cuenta el relato de que Jesús se transportaba en una barca y iba a la región de los Gadarenos. Y cuando Él se baja de la barca, un hombre que al parecer dice la palabra de Dios que vivía en los sepulcros y que era atado con cadenas y con grillos para que no hiciera alboroto en lo que era ese territorio, al Jesús bajarse de la barca, Él sale corriendo y se arrodilla delante de Él. Y dice la palabra de Dios
que clamando a gran voz, este hombre le dijo a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Y por qué le decía este hombre a Jesús: no me atormentes? Dice el versículo 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Este hombre, al parecer, no estaba en sus cabales, tenía un espíritu inmundo dentro de él. Y llama la atención que también dice de que Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Él responde: Legión. ¿Por qué? Porque muchos demonios habían en él. Pero lo más llamativo de este relato es de que los demonios le rogaban a Jesús diciendo que no los expulsara afuera. Imagínate, aquí podemos ver lo maravilloso y grande que es el poder de Jesús. ¿Y por qué menciono esto? Porque dice la palabra de Dios que los demonios le rogaban a Jesús que los enviara a un hato de cerdos que estaba por ahí. Y aquí es donde puedo ver de que cuando Dios habla, cuando Cristo habla, hasta el diablo obedece. Él permite que salgan de ese hombre. Estos demonios llegan al hato de muchos cerdos y dice la palabra de Dios que cerca de ahí había un despeñadero y este hato de muchos cerdos cayeron a un mar. Dice el texto, cayeron al mar por un despeñadero y ahí se ahogaron. Y después de esto, el hombre queda en su sano juicio y los que estaban apacentando estos cerdos se alarmaron, se preocuparon y fueron a dar voces de lo que había ocurrido. Y es aquí donde llegamos al texto clave de esta semana. Dice la palabra de Dios de que los habitantes de esa región fueron y al observar que el endemoniado había sido sanado, que estaba bien vestido, que al parecer no aparentaba tener demonios ya, al ver los ciudadanos eso, ellos se sorprendieron, se asustaron, mejor dicho, y comenzaron quizás a hacerse preguntas. Y los que vieron lo que había acontecido con él y con los cerdos, comenzaron a contarle a esos otros ciudadanos que no habían visto lo que había ocurrido. Y fue ahí donde ellos se atemorizaron y le rogaron a Jesús que se fuera, que abandonara su territorio. Y es aquí donde hago cierta comparación con lo que ocurre en nuestras vidas. Vemos los milagros que Cristo Jesús puede hacer en nuestras vidas. Vemos las grandes maravillas que Él obra cada día. Pero aún así nosotros tenemos prejuicios en contra de Jesús. Tenemos prejuicios en contra de servirle y seguirle. Tenemos prejuicios en lo que es cuestión de ir a la iglesia. Y comenzamos a decir: no, es que si voy a la iglesia ya no voy a disfrutar de la vida. No, es que si voy a la iglesia tengo que comenzar a dejar ciertas cosas. Y no nos enfocamos en los milagros que Jesús puede hacer. En vez de estos ciudadanos acercarse a Jesús, darle las gracias y rogarle que se quede con ellos, ellos le dicen: mira, te me vas de aquí. No te queremos por aquí. Y es triste porque muchas veces nosotros rechazamos las grandes maravillas que Cristo Jesús puede hacer en nuestras vidas. ¿Y saben qué es lo que ocurrió? Sí, dice el versículo 18 que Jesús se subió a la barca y dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Llama la atención de que Jesús se sube a la barca. Y esto me da a entender de que Jesús no impone su presencia. Él nos da la oportunidad de que nosotros decidamos si tenerlo cerca o tenerlo lejos. Los del territorio de los Gadarenos decidieron alejarlo. Y muchas veces a nosotros nos ocurre lo mismo. Pero Jesús es un caballero y respeta nuestra decisión. Pero más allá de eso, vemos de que el endemoniado, el que había experimentado la obra milagrosa en su vida, él sí quiere seguir a Jesús. Pero Jesús no se lo permite. ¿Pero por qué? Miren lo que dice el versículo 20. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús le dice: yo quiero que te quedes aquí, pero sabes, tú tienes una misión. Y es contarle a tus familiares, a las personas que tú conozcas, a los de tu alrededor, las grandes maravillas que han ocurrido en tu vida. Y aquí podemos decir que Jesús usó un plan estratégico de evangelismo para que otros pudieran conocer la verdad. Y dice el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Sin duda alguna, esta historia es de mucha importancia y es muy interesante.
Hemos llegado a la sección de ¿lo sabías? Y tengo un dato de suma importancia que me gustaría compartir contigo. En la historia de esta semana se mencionó el lugar de Decápolis, que fue el lugar donde el hombre que recibió el milagro fue a testificar de lo que Jesús había hecho en su vida. Ahora bien, tú puedes preguntarte, ¿y qué significa Decápolis? ¿Qué es eso? En los tiempos bíblicos o en los tiempos de Jesús, Decápolis eran 10 ciudades ubicadas en lo que eran los confines orientales del Imperio Romano. En la actualidad, estas ciudades están localizadas en lo que es Jordania, Israel y Siria. ¿No te parece interesante? Hemos llegado a la sección de las preguntas y me gustaría compartir contigo mi punto de vista con respecto a algunas de ellas. Una dice, al leer la historia del endemoniado Gadareno, ¿qué oraciones o frases del relato te parecen las más importantes? Bien, hay muchos detalles y muchas oraciones en el relato que me parecen muy importantes y muy llamativas, pero una de ellas sería cuando encuentro en el relato que los demonios le ruegan a Jesús. Y es ahí donde comprendo de que nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Cristo Jesús, está al control de todas las fuerzas malignas. Y esto me da a entender que si estoy cerca de mi Padre Celestial no tengo nada que temer, porque Él tiene el poder y el control de todo. Y como dicen por ahí, cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Y sin duda alguna en este relato podemos encontrar eso reflejado. Y es muy significativo. Sin embargo, también hay otras oraciones que me llaman mucho la atención y que las recalqué en la historia, que es cuando se rechaza a Jesús, Jesús no insiste más, y Él acepta la decisión que nosotros tomamos. Otra pregunta dice, ¿por qué crees que el hombre que había sido liberado de los demonios no quería separarse de Jesús y quería acompañarlo donde fuera? Bien, si pongo esa situación en mi vida personal, podría mencionar que cuando estoy cerca de Jesús siento paz. Y cuando veo cómo Él obra en mi vida poderosamente, siento alegría en mi corazón. Y como seres humanos siempre deseamos bienestar y siempre queremos que las cosas marchen bien. Y logramos comprender que todo va a marchar de una mejor forma cuando sabemos que Dios está a nuestro lado. Y sí, reconozco que llegan momentos difíciles a mi vida, llegan circunstancias que a veces son difíciles de afrontar, pero aún así sé que Dios está al control y eso me da una paz que solamente Cristo Jesús puede ofrecernos. Así que el endemoniado Gadareno, que había sido liberado de los demonios, había comprendido eso, había experimentado el poder glorioso de Dios en su vida. Y si tú experimentas un milagro de esa magnitud, sin duda alguna, querrás estar siempre cerca de tu Padre Celestial. En base a todo lo que hemos estudiado, encontré un hermoso texto en la palabra de Dios que me gustaría compartir contigo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, la palabra de Dios nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Interesante, aquí puedo ver que mi cuerpo no me pertenece a mí, sino que es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora bien, para que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, tenemos que permitirle. Si no le permitimos que Él tome el control de nuestras vidas, Él no lo hará. Así que en esta hora, querido joven, yo quiero animarte, instarte y aconsejarte a que puedas permitir que sea Dios quien tome el control de tu vida y que tú puedas decirle, te doy mi cuerpo, te doy el control total de mi vida para que seas tú el que me conduzca por sendas de vida eterna. Muy interesante el estudio de esta semana, ¿no te parece? Ahora bien, los 3 puntos a recalcar. Número 1, Los Ángeles. Y tú puedes preguntarte, ¿qué tiene que ver Los Ángeles con la historia de esta semana o con la lección de esta semana? Yo quiero decirte, tiene mucho que ver. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que ellos están a cargo de cuidarnos y también de ver nuestras acciones malas. Ahora, en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, el salmista David dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Significa que los ángeles son otorgados por Dios para que nos cuiden.
Y no solo para eso, recuerda que en la lección anterior estudiamos que cuando Satanás fue expulsado del cielo, engañó a la tercer parte de ángeles. Y esos ángeles que engañó Satanás también son demonios que andan buscando destruir nuestras vidas. Pero Dios ha provisto para nosotros también una protección y son los ángeles que están a nuestro lado para protegernos. Así que si tú le das el control de tu vida a Dios, Él proveerá para ti milagros. Y no solamente eso, sino también un ángel que esté a tu lado protegiéndote de todo mal. Ahora bien, el punto número 2, la guerra espiritual. Tenemos que saber que como seres humanos siempre tendremos guerras en esta tierra. Y recuerda, la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades que quieren destruir nuestra vida. Y Satanás lo quiere hacer, pero debes saber algo. No estamos solos. Esa guerra que tenemos que luchar contra el mal es vencida si nos acercamos a Dios. Hemos visto de que cuando los demonios se encuentran con el poder maravilloso de Dios, tiemblan. Hemos visto que hasta le piden permiso y cuando Dios habla, cuando nuestro Salvador habla, hasta el diablo obedece. Así que si estamos al lado de nuestro Padre Celestial, no tenemos por qué preocuparnos porque la victoria es segura. Ahora bien, el punto número 3, la oración. Una de las cosas que a Satanás más le molesta es cuando tú y yo vamos de rodillas y clamamos a nuestro Dios. Porque sabe que cuando hacemos eso, Él está derrotado. Sabe que cuando nosotros vamos a Dios, estamos pidiendo que Dios tome el control de nuestra vida. Y cuando Dios tome el control de la vida del ser humano, no hay nada que pueda destruirle. Seguramente este hombre que había sido poseído por el demonio, quizás no había permitido que Dios habitara en su corazón. Se apartó tanto y en ese momento el diablo aprovechó y tomó el control de su vida. Yo quiero decirte en esta hora, querido joven, no te apartes de Dios, quédate cerca de Él. Porque si tú te alejas de Dios, serás presa fácil de Satanás. Mantente constantemente en oración. Como mencionamos al inicio de esta lección, es importante que clamemos a Dios por medio de la oración. Él está dispuesto a llegar a nuestra vida y obrar un milagro poderoso. Así que recuerda, la oración es esencial en el diario vivir de un ser humano que quiere vencer las acechanzas del enemigo. Así que recuerda siempre, tenemos un ángel que está a nuestro lado y que está protegiéndonos de todo mal. Y ese fue un regalo de Dios, por supuesto. También tenemos una guerra contra las acechanzas del enemigo, pero la victoria es segura porque Dios está a nuestro lado. Por supuesto, si tú todavía no le has permitido a Dios el control de tu vida, este es el momento que puedas hacerlo y la victoria es segura. Y por supuesto, recuerda, es esencial que en todo momento vayamos de rodillas a nuestro Dios y le clamemos con fervor. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Por supuesto, recuerda que si todavía no formas parte de la familia Verdades Eternas, este es el momento que puedas hacerlo suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita y las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido y por supuesto dejándonos un hermoso like para saber que este video ha sido de mucha bendición. Gracias por sus comentarios y sus muestras de cariño. Estamos siempre al pendiente de cada uno de ustedes. Sigan llevando este ministerio en sus oraciones y de la misma forma estaremos orando por cada uno de ustedes. Queridos maestros, compartan este video con sus alumnos. Queridos alumnos, sigan estudiando. Recuerden que este solamente es un resumen y hay muchos detalles que se pueden recalcar de esta hermosa lección. Gracias por sus oraciones, por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Esto ha sido todo por hoy y que Dios les bendiga.